Ruth capítulo 1, versículo 1 dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y si te acuerdas y estudiaste el libro de los jueces, vemos que es un tiempo de crisis espiritual. O sea, si estuviste el miércoles pasado con los últimos 3 capítulos de jueces, o sea, lo que hay ahí es, violencia, golpes, trata de mujeres, homosexualidad, decapitan a esta mujer, o sea, y es un levita involucrado, y dices, o sea, ¿cómo puede estar pasando eso en el pueblo de Dios? Pero si te das cuenta y lees detenidamente, y si no pudiste estar aquí la semana pasada y escuchas el estudio, te das cuenta, es un poco como cuando prendes las noticias el lunes. Lo que estaba sucediendo en esa época en Israel está sucediendo en nuestro país hoy. Y entonces de pronto la Biblia inserta este libro de Ruth entre jueces, estos años súper oscuros del pueblo de Israel, de una gran crisis moral, una gran crisis espiritual, una gran crisis de justicia. Inserta antes de Primera de Samuel este libro de 4 capítulos, el libro de Ruth. Y el libro de Ruth nos va a enseñar cómo en medio de esto, Dios en medio de todo eso sigue obrando. Y entonces, en estos días que gobernaban los jueces, una crisis espiritual, pero también ahí nos dice que hubo una crisis económica. Y una de las cosas que vamos a ver en este libro es que cuando Dios permite una crisis económica, y tienes que saber, las crisis económicas son cíclicas. Así como hay momentos de economía muy buena, durante tu vida va a haber momentos de economía muy mala. O sea, no hay generación que no le toque eso. Si no, platica un poco con tus abuelos o con tus papás y, oye, ¿cuántas crisis te han tocado económicas? Y se van a tardar en contar así, pues mira, esta, y con este presidente, y pasó esto y se devaluó. Y posiblemente tú dices, pues a mí no me han tocado muchas, pues si no te han tocado aquí bien, ahí viene. O sea, ya la recesión por ahí ya se está anunciando. Pero una de las cosas que vamos a ver es que en momentos de crisis Dios revela cómo está tu corazón. O sea, cuando todo está bien, todo está bien. Pero cuando aprieta la cosa, es cuando simplemente Dios revela lo que hay en tu corazón. Entonces los momentos de crisis son oportunidades para ver quién es tu Dios, qué es tu Dios, en qué has puesto tu confianza. Y entonces en esa época hubo hambre en la tierra. Y acuérdate, ellos están viviendo bajo el pacto, bajo la ley, y Dios, dice, si hacen esto, yo les bendigo. Si hacen esto y desobedecen, crisis. O sea, no va a dar tu sementera, simplemente vas a recoger y no vas a poder comer de eso. Otros van a comer de lo que tú recojas. O sea, simplemente están viviendo de acuerdo a lo que Dios hizo. Y en esta gran etapa donde cada quien hacía lo que bien le parecía, de pronto Dios permite esta crisis o esta hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Y este hombre, que ahorita nos va a revelar la Biblia su nombre, dice que fue a morar. Esta palabra que fue a morar en el hebreo fue no para quedarse, sino temporalmente. O sea, hay un tiempo de crisis aquí en Judá y en Belén. Ahora, si has estudiado un poco de la Biblia, sabes que Belén significa casa de pan. Y de pronto en la casa del pan no hay pan. Y este hombre y esta familia están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y se les ocurre, bueno, temporalmente, no va a ser permanente, temporalmente vamos a agarrar nuestras cosas y vamos a huir de esta prueba y esta crisis y vamos a ir, ¿a dónde vamos? A los campos de Moab. El problema con esto es que Moab, en el tiempo de los jueces, en Jueces capítulo 3, Moab viene con todo su ejército y somete a Israel por 18 años y Israel es oprimido por Moab. Y no solamente eso, sino, si te acuerdas en nuestro estudio de números, en números cuando contratan a Balaam, Balac, para que maldiga al pueblo,
y no lo puede maldecir, les da un consejo. Dice, bueno, mira, o sea, no pude maldecir al pueblo, pero ¿por qué no vas por unas chicas de Moab y les dices que vayan y que los enamoren? Esa es nueva traducción Talí. No dice así literal la Biblia, pero ¿por qué no agarras eso? Y si estudiaste números, eso es lo que sucede. Y ellos mismos van a hacer su propio acabose. O sea, lo único que tienes que hacer es eso. Y ellos mismos van a inclinar sus corazones, no solamente estas muchachas que no aman a Dios y no temen a Dios, sino van a terminar inclinando su corazón a los dioses de Moab. Y de pronto, cientos de muertes por esa decisión, y ellos mismos toman su propio castigo y su propia condenación. O sea, no sé cómo se le ocurre a este hombre ir a los campos de Moab. Y no solamente él, dijeras, bueno, voy y trabajo un rato y les traigo dinero, ¿no? O sea, dice, mi amor, vámonos. Y tiene 2 hijos. Y de pronto, y todo empieza con, es temporal, es temporal. Y tienes que tener cuidado porque de pronto lo temporal, las decisiones que tú tomes y dices, es que es temporal, se pueden volver permanentes en tu vida. Y tienes que tener mucho cuidado, y es lo que le pasa a esta familia, porque mira, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y sabes, Eli es Dios, Melec es rey, por eso Melquisedec, rey de Salem. Entonces Elimelec es su nombre, el significado es Dios es rey o Dios es mi rey. Y yo digo, ¿por qué tú llamándote así no confías en Dios como tu rey? Y tienes que ir al territorio de otro rey y confiar en él. O sea, tienes que ver eso. Muchas veces lo que decimos, que creemos, cuando vienen las crisis, no lo demostramos con nuestros hechos. Y eso es lo que le pasa a esta familia. Ahora, no estoy diciendo que de pronto hay crisis y entonces te quedes donde estás y no te muevas y seas un flojo. No. O sea, puede haber momentos de crisis y tienes que buscar a Dios y tienes que buscar que Dios te provea y tienes que ver a dónde Dios te lleva. Pero ellos toman una decisión de no confiar en Dios. Y el varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab. Y fíjate, dice, y se quedaron ahí. O sea, lo temporal se vuelve para ellos permanente. Y de pronto, o sea, tenemos que tener cuidado porque puedes decidir por alguna razón tener una época en tu vida que digas, bueno, pues es que, o sea, va a ser temporal. No podemos ir a la iglesia, pero es temporal. Y de pronto esas decisiones que dices, pues es temporal, no pasa nada, es temporal, no pasa nada. O sea, es temporal, no me voy a discipular ahorita, es temporal, no voy a ir a la iglesia, no, es temporal, no. Cualquier cosa espiritual que digas, es que es temporal, tienes que tener cuidado porque se puede volver permanente en tu vida. Y sabes, o sea, corre rapidísima la vida. O sea, ¿no te ha pasado? Ve, ya se va a acabar el año. Y posiblemente en enero dijiste, bueno, no, o sea, voy a tomar estas decisiones y ya, o sea, es temporal, rápido. Y de pronto pasan los meses y pasan las semanas y pasan los días y lo temporal tienes que tener cuidado, se vuelve permanente en tu vida y se quedaron ellos ahí. Y mira lo que sucede, versículo 3. Y murió Elimelec. Entonces lo temporal, o sea, ya no muere en su ciudad. Ya no muere en la tierra prometida. Y entonces muere Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces queda viuda, por lo menos tiene sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Entonces fíjate cómo una decisión puede afectar no solamente a ti, sino a tus hijos. Y toman estas mujeres moabitas. El nombre de una era Ofra y el nombre de la otra era Ruth. Subraya ese nombre, Ruth. Así se llama el libro, así se llama el estudio, pero el significado de este nombre te va a encantar. Amiga. Entonces podemos decir, estamos estudiando
el libro de Ruth, que es amiga. Y vas a ver cómo termina esta historia. Pero ve cómo empieza. Y vas a ver capítulo a capítulo cómo se va desenvolviendo. Y fíjate cuánto tiempo habitaron. Y habitaron ahí unos 10 años. Lo que era temporal se vuelve permanente y pasan 10 años. Y versículo 5, y murieron también los dos, Maglón y Kelión, sus hijos, quedando así la mujer desamparada. Fíjate cómo no dice quedando así Noemí desamparada, sino es la mujer, porque ¿qué es lo que pasa? Que pierde a su esposo y bueno, sigue con esperanza y con una razón de vivir porque tiene a sus hijos, y sus hijos son importantes porque entonces puede tener cuidado de ellos y protección, y sus hijos le pueden honrar. Pero no solamente eso, sino en Israel era muy importante la descendencia. En el momento que tu nombre era borrado, ¿cómo mi familia borrada? Y de pronto ella se queda sin identidad y sin poder tener una casa en Israel y sin tener descendencia, y se queda desamparada sin sus hijos y sin su marido, viuda y sin hijos, y lejos de su casa, lejos de su familia. Y de pronto vemos, no nada más es una viuda, sino ya son 3 viudas. O sea, las 2 nueras y Noemí. Y mira lo que sucede. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó. Esa palabra subraya, se va a repetir mucho en el primer capítulo, y regresó. Ella pensaba que iba a regresar con su esposo y sus hijos rápido. Pero después de toda esta tragedia, decide regresar. Y regresó de los campos de Moab porque oyó. No sé de qué manera se entera, pero oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Ahora, fíjate, por ellos no confiar en Dios, no pudieron ver la visitación de Dios en su tierra. No pudieron ver que Dios realmente es rey y que Dios se ocupa de su pueblo. No pudieron ver la bendición de Dios. Pero este versículo es muy importante porque ella de alguien oyó esto. Y a veces cuando nunca te ha pasado que te encuentras a alguien que había puesto toda su confianza en Dios y que amaba a Dios y que venía a la iglesia y posiblemente se estaba discipulando, y de pronto por alguna razón, es temporal, y por alguna razón se separa. Se separa de la iglesia, se separa de sus amigos, se separa de discipularse, se separa de alabar a Dios, y de pronto sí, se separa de comunión con Dios. Nunca desaproveches esa oportunidad de que oiga de ti cómo Dios sigue bendiciendo y cómo Dios se sigue manifestando. Y siempre una persona que ya probó la benignidad de Dios, por más que se separe, o sea, ellos para salir de Judá y ir a Moab, tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvieron que atravesar Jericó, tuvieron que pasar por el desierto, tuvieron que cruzar montañas y el río Jordán. Y de pronto siempre queda eso, el anhelo de volver a probar y vivir su benignidad. Entonces, siempre que te encuentres a alguien que se ha separado, que oiga cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios se ha manifestado. Nunca desaproveches eso, porque la gente que ya lo probó, siempre cuando se aleja, aún en su corazón y en su mente, va a haber esa melancolía cuando Dios le bendecía y cuando Dios le amaba y cuando probaba la benignidad del Señor. Y versículo 7, ella escucha esto, y versículo 7, salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Yo me imagino ese caminar, o sea, están dejando atrás los campos de Moab, están dejando 3 sepulturas, los 3 esposos, sus hijos,
Y ella va caminando con espaldas a Moab, con destino a Judá, y seguramente Noemí les está platicando cómo es la tierra prometida, y cómo Dios los sacó de Egipto, y cómo Dios los llevó, y cómo Dios fue fiel, y cómo Dios separó el mar, y cómo Dios les dio el maná, y cómo Dios les dio de beber, y cómo Dios en todo ese tiempo, cómo Dios había sido fiel. Cómo Dios les había bendecido y bendecido y bendecido. Y acuérdate, la fe viene por el oír. Y Noemí simplemente está hablando de Dios con ellas, versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Estas 2 mujeres habían hecho misericordia con sus esposos y habían hecho misericordia con ella y habían decidido dejar todo para ir con Noemí y tienes que saber este precepto bíblico: lo que siembras cosechas. Y Noemí les dice: ustedes hicieron misericordia, regrésense, que Dios haga misericordia con ustedes. Versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Entonces le está diciendo: vuélvanse a casar, regresen y vuélvanse a casar, consíganse un marido. Pero fíjate cómo la Biblia habla del matrimonio. Dice que os conceda Jehová, y un matrimonio es eso, un matrimonio bíblico lo concede Dios. No, a mí le queda claro eso, un matrimonio bíblico lo concede Dios. Y en la Biblia un matrimonio bíblico es descanso. Me encanta ese concepto. Piensa por un momento cómo es tu matrimonio. O sea, cuando estás con tu esposa o con tu esposo, para ti es un tiempo de descanso, de paz, de consuelo, de reír, de llorar en algunas veces. Esta palabra descanso tiene que ver también con estabilidad. Ahí va, en el matrimonio encuentras descanso, encuentras estabilidad porque, sabes, hay fidelidad. Si tu matrimonio hoy no es esto, descanso, y como que dices: no, prefiero no llegar a mi casa, tienes que trabajar en tu matrimonio. Y sobre todo tienes que pedirle a Dios que te conceda eso. Porque fíjate, os conceda Jehová. Un matrimonio así es un regalo de Dios. Y por eso la Biblia en Corintios dice que una mujer viuda, si se va a volver a casar, que sea en el Señor. Y una mujer soltera, entonces, si se va a casar, te tienes que asegurar que sea en el Señor, para que tu matrimonio no sea un martirio, sino tu matrimonio sea un descanso. Y si hoy estás casado, tienes que trabajar en esto, que tú seas un descanso para tu esposa. Que no le pongas carga. O sea, al revés, que tú seas un descanso para ella. Y tú, mujer, seas un descanso cuando llegue tu esposo para él. Yo siempre digo que los matrimonios cristianos son muy valiosos, y lo que un matrimonio cristiano es un oasis en medio del desierto. Es un descanso. Pero involucra mucho trabajo, mucho morir a ti mismo, mucho es no ver por ti, sino ver por la otra persona, mucho es decidir servir como Jesús y no ser servido. Y Noemí desea esto para sus nueras, que Jehová les conceda descanso, cada una en casa de su marido, y luego las besó. Si no puedes hacer esto con tus nueras, empiézalo a hacer. O tus yernos. O sea, este amor. O sea, y Noemí vemos que es una mujer que les da este consejo y las ama y las besa. Y ellas, fíjate lo que hacen, ellas alzan su voz y lloran. O sea, ellas nada más de pensar que se van a separar, hay un quebranto en su corazón. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijos mías, idos, porque yo ya soy vieja.
Y subraya eso, todos vamos a llegar a este punto en nuestra vida, donde, o sea, regrésate, o sea, yo ya soy viejo, o sea, y ya soy vieja, y eso es lo que le está diciendo ella con mucha humildad está diciendo, en mí ya no vas a encontrar, o sea, ya no te puedo dar un marido como el que te di, ya no vas a encontrar nada en mí, y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y de pronto vemos que está diciendo eso, mira, yo ya soy vieja y estoy amargada. Y tenemos que tener cuidado con eso y vamos a ver lo que sucede y cómo se desencadena toda. Pero ella reconoce algo. Me encanta algo de esta mujer. Ella reconoce y dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero yo digo, ¿no tú te saliste de la mano de Jehová? Y entonces la mano de Jehová vino contra ti. Y amargura es eso. Amargura en el corazón es ver todo mal. Es que ya estoy vieja. Viejo. Es que ya no sirvo para nada. Es que hay amargura. Es que la mano de Dios está contra mí. Y fíjate lo que sucede. Y si tú estás en este punto en tu vida, lo que tienes que hacer es lo que ella hace. Es regresar. Es regresar. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Ofra besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y podríamos decir, o sea, Ofra, ¿qué onda? ¿Por qué te vas y la abandonas? Pero también podríamos hacer esta pregunta, ¿por qué Ruth se quedó con ella? O sea, si ella está diciendo, ya regrésense, que Dios las bendiga, ya han hecho misericordia con sus esposos, que ya están sepultados, ya han hecho misericordia conmigo, ya caminaron todas estas millas, ya su intención de venir conmigo y amarme ya está clara. Regresen a casa de su madre, busquen maridos. Lo que esta mujer Noemí está diciendo es, son libres, decidan lo que ustedes quieran. Y es lo que Dios hace con nosotros, nos da libertad. O sea, eres libre, decide lo que tú quieras. Ahora, lo que yo veo es que Ruth no decide ir con Noemí, porque es una viejecita amargada, sino por lo que Noemí le había platicado del Dios de Israel. Y mira el siguiente versículo. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. O sea, como ella ya va caminando y todavía siguen caminando unos pasos, seguramente se voltea y dice, mira, ella, o sea, ve. No te vas a repetir, ve, eres libre de ir. Tu cuñada ya se fue a su pueblo y a sus dioses. Ahora, tenían muchos dioses en Moab, pero tenían un dios que es Chemoc. Y había dos cosas que ellos hacían. Número uno era quemaban a sus niños como ofrenda, a sus bebés. Es un poco como hoy. Simplemente por el Dios comodidad. Hay mujeres que matan a sus hijos. Aborto. Y dos cosas que hacían. Era una tremenda inmoralidad. Ese era su Dios. Y esta mujer está diciendo, ella ya se fue a sus dioses, vuélvete tras tú de ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
de lo que Ruth se había enamorado. Y lo que aquí está diciendo es, no voy con esos dioses de Moab. Yo quiero ir con el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Ese Dios que tú tienes y que te está haciendo regresar, ese es ahora mi Dios. Mira la convicción de esta mujer. Y me encanta esto porque dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y si tú has decidido que el Dios de la Biblia sea tu Dios, no puedes separar al Dios de la Biblia del pueblo de Dios. Y si vas a decidir seguir a Dios, al Dios de la Biblia, tienes que decidir amar al pueblo y ser parte del pueblo de Dios. No se puede separar a Dios de su iglesia. Y hay gente que dice eso, no, o sea, yo con Dios estoy muy bien y amo a Dios, leo mi Biblia, oro, pero, o sea, el pueblo de Dios. Y ve a esta mujer lo que entendió. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Versículo 17, donde tú murieres, moriré yo. Fíjate, ella está tomando una decisión y mira su convicción. Esa convicción solamente la ha dado Dios. Ustedes vinieron a Moab por una crisis económica y era temporal y se quedaron por 10 años. Pero si mi Dios es el Dios de Israel y mi pueblo ahora es el pueblo de Dios, yo no voy a ir de manera temporal. Esto es permanente y para toda la vida. Porque está diciendo, donde tú murieres, yo ahí moriré. ¿Y quién va a morir primero? Va a morir primero ella, Noemí. Y está diciendo, aunque tú te mueras, yo no me regreso. ¿Te das cuenta que ella se enamoró de Dios? Es completamente su motivación. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. O sea, ella no puede cantar la canción, ¿no? México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan, no, o sea, ella está diciendo, yo voy a morir ahí. Y esa es nuestra fe. Cuando nosotros creemos y decimos, Dios, tú eres mi Dios. Y este es mi pueblo. No hay vuelta atrás. Quien pone la mano en el arado, ya nunca voltea atrás. Y esa es una convicción que solamente Dios te puede dar. Algunos me han preguntado, Talí, o sea, tú veniste aquí a Veracruz y veniste a plantar esta iglesia y ¿cuándo te vas a otro lado a plantar otra? Y yo digo, bueno, Dios puso la convicción en mi corazón de venir aquí y de morir aquí. Y esa es nuestra convicción, Él es nuestro Dios y este es su pueblo. Y una de mis oraciones para ti es que puedas decir, el Dios de la Biblia es mi Dios y estos son mis hermanos y los amo. Quiero vivir todas las semanas a su lado. O sea, ¿cuánto estoy esperando entre semana para que sea ya miércoles y verlos? Para que sea domingo y cantar con ellos. Para estar a su lado y servir. En donde sea, Club Semilla, anfitriones, oración, limpieza, preparando el café y simplemente así, ¿qué onda? Ya, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y esta es una mujer moabita, gentil. Fíjate, lo que la ley prohibía. No pueden tener nada que ver con ellos. No se pueden casar con ellos. Ve lo que la gracia hace. Ella, Noemí, no solamente se está cambiando de código postal. Ella está dejando que Dios cambie su corazón. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a eso? Mi Dios, mi pueblo. Mi Dios, mis hermanos. Mi Dios, mi iglesia. Ahora fíjate, dice sí, Talí, pero o sea, ¿qué onda? O sea, hay gente en la iglesia bien inmoral y bien injusta y digo, ¿y qué? Vivían en la época de los jueces.
Y ella estaba llegando a esa tierra, a esa época, y dice, no importa, porque lo que importa es Dios. Lo que importa es que es su pueblo. Lo que importa es que los redimió. Lo que importa es que a pesar de eso, Dios está obrando en ellos. Y yo quiero ser parte de eso. Entonces te das cuenta, no, o sea, no hay pretextos. Simplemente cuando lees esto dices, o sea, sí es cierto. Cuando Dios roba tu corazón, lo roba por completo. O sea, para Él y para su pueblo. Que Dios nos dé un corazón así como esta mujer. Será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde mueras, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová. Fíjate cómo está hablando esta mujer. Así me haga Jehová, el Dios del pacto. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo a Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, Noemí está, no, ya regrésate, ya regrésate. Yo a veces he hecho algo así con gente que digo, a ver, lo voy a retar a ver si sí va a decidir seguir a Jesús. Y eso es lo que hago contigo cada semana, la verdad. O sea, si quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Y sigues aquí. Y estoy retando tu fe. O sea, ¿qué vas a decidir? ¿Va a ser tu Dios o no va a ser tu Dios? ¿Va a ser tu pueblo o no va a ser tu pueblo? ¿Va a ser parte del cuerpo de Cristo o no va a ser parte? Y esta mujer Noemí está tan resuelta y no dijo más. Ruth está tan resuelta y no dijo más. Y fíjate lo que pasa, versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y para llegar a Belén, otra vez, de regreso, la misma ruta que tomaron hace 10 años, su esposo, Noemí, sus 2 hijos, que les costó trabajo cruzar el río Jordán, el desierto, Jericó, el mar muerto, donde o sea, no hay vida, está muerto, y regresar a Belén. Esto es lo que estas mujeres tienen que hacer, pero están decididas a regresar. Y te imaginas qué pláticas tuvieron cuando van cruzando el mar, cuando van cruzando el río Jordán, y está diciendo, mira, este río nosotros lo cruzamos, y cuando lo cruzamos, Dios lo secó, lo paró, y tomamos unas piedras de en medio, ¿te acuerdas? Y las pusimos del otro lado, una piedra por tribu. Y mira, esa es mi tribu. Historias tras historias. Por eso cuéntales las historias de la Biblia a tus hijos, para que se enamoren del Dios de la Biblia y ellos puedan decir, no es el Dios de mis papás, es mi Dios. Y yo soy parte de su pueblo. Y que amen la iglesia. Una de mis mayores oraciones para mis hijos es que amen la iglesia. O sea, que amen a la gente. A los que son muy fáciles de amar, a los que no son tan fáciles de amar y a los que son súper difíciles de amar, que los amen. Ve qué reto. Ese es un buen reto para tus hijos. Y anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, después de 10 años se acuerdan de ella. Y seguramente está más pasita y más arrugada y más, o sea, ya viene como caminando más lento. O sea, 10 años es mucho. Si no ve una foto de hace 10 años tuya y ahora... Y si dice, sí, no, sí me reconozco, pero ya no es lo mismo. O sea, ya la máquina corrió y ya y hay historias en esos 10 años. Y de pronto ven entrar a Noemí. Y eso pasa aquí en Semilla. De pronto cuando alguien se va, y créeme, cuando te vas, Dios su espíritu, algunos, oye, ¿qué onda con esta persona? Así de la nada. O sea, Dios sí sabe dónde estás. O sea, Él es el buen pastor. Él tiene un GPS espiritual de tu vida todo el tiempo. O sea, a Él no se le va.
Y de pronto a algunos de nosotros alguien se va y dice, oye, ¿te acuerdas? Y igual ni te acuerdas del nombre, pero esta persona que estuvo aquí, en Navegantes, con tal persona, sí, esa, tal, y describimos, y ya se acuerdan. ¿Y alguien sabe dónde está? No. Pero de pronto regresa la persona y estamos así todos, oye, no es él. Y todos, sí, sí es. Uf, bien, gloria a Dios. Y esto está, ¿no es esa Noemí? Si te vas o te has ido y has regresado, lo que nos da es muchísimo gusto. Porque si has decidido que el Dios de la Biblia es tu Dios, nosotros somos tus hermanos. Y no nos da más que gusto. O sea, hay gente que dice, no, es que ya me fui. Y me iba a ir temporalmente, pero pues ya llevo 3 años sin ir. Temporalmente. Y les sienten raro regresar. Es que, ¿qué van a decir? Tienes que saber, lo único que vamos a decir es, qué alegría. O sea, sí, ¿cuánto te has perdido? No te preocupes, lo grabamos, o sea, échatelo. Pero hay cosas que en esos años igual ya no vas a poder recuperar, pero no importa, como Noemí. Porque fíjate lo que sucede en la historia. Dios aún usa este error de esta familia de huir de las circunstancias y de no confiar en Dios y de haberse separado del pueblo. O sea, vas a ver la historia. Y dice, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Noemí quiere decir agradable. Y entonces, en el versículo 1 como que te das cuenta, tiene su esposo, que su esposo, el nombre de su esposo es Dios es rey, y sus 2 hijos, y viven en la tierra prometida. O sea, ¿qué más quieres? Tiene una vida súper agradable. Pero de pronto ella regresa después de 10 años con todas estas tragedias en su vida y ella dice, ¿sabes que la mano de Dios está sobre mí? Y están, hola Noemí, ¿cómo estás? Ay, qué agradable. No me digan agradable. O sea, no me digan así. No me digan agradable, sino díganme Mara, porque es grande amargura y Mara es amargura. Entonces no me digan que tengo una vida agradable, tengo una vida amargada. Y fíjate cómo regresa ella. Porque hay gente que regresa y como si no hubiera pasado nada. Pero la verdad es que si te vas y te separas de Dios y de su palabra y de tus hermanos, eso es una vida donde tu corazón se amarga. Pero ella llega con mucha sinceridad y sin hipocresía. Entonces mira, si algún día te vas, llega como Noemí, con mucha sinceridad y sin hipocresía. O sea, no llegas, estuvo muy bien estos 3 años que me separé de Dios. O sea, si no, ¿para qué estás aquí? O sea, ¿por qué no llegas y dices, sabes que estuvo de la patada y vengo, o sea, y ya, y dejas que te sentemos y ya, o sea, ya no la sabemos. Y te ponemos suero y te curamos las heridas y oramos por ti y te apapachamos. Ya no la sabemos. Tenemos especialidad en Hospital de Almas. Eso es Semilla. Nada más que sí importa cómo llegues. Y llega ella completamente arrepentida. Completamente arrepentida. Está quebrantada. Y si tú detectas en tu corazón esto, amargura. Es ¿cómo te llamas? Pues antes me decían Linda, pero ahora amarga. Antes me decían que, o sea, qué gozo. Y ahora no, o sea, qué ira. Que lo único que tienes que hacer es como Noemí, regresar. O sea, es lo único.
En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esta palabra Todopoderoso es el Shaddai. Es Dios. Dios, a pesar de mí, es todopoderoso y está en control y es soberano. Y el libro de Ruth se trata de eso. Dios está en su trono y es todopoderoso. Y Él puede tomar algo así, como lo que le pasó a esta mujer, y hacerle una historia de amor y redención. Versículo 21, yo me fui llena, o sea, dice, pero había una crisis económica, pero fíjate, ella está diciendo, yo me fui llena, tenía un esposo, tenía 2 hijos y vivía entre mi pueblo, y eso es llenura. Ahora no tenían dinero, por eso, pero dice, no, realmente tenía a Dios, y confiábamos en Él. Y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y ella dice, vengo, y a veces esto pasa con una mujer como ella, que dice, ya soy vieja, antes tenía muchas cosas, ahora, y sí, o sea, pasan tragedias y situaciones y pérdida de seres queridos, y no solamente pérdida de seres queridos, sino pérdida de fortaleza, pérdida de la memoria. ¿No te ha pasado ya? O sea, que dices, antes era bien pila y me sabía todo y ahora ni las llaves encuentro cuando quiero salir de mi casa. Y puede pasar eso, que de pronto por todas estas cosas te empiezas a amargar. Digas, es que ya no tengo nada de lo que tenía, ya no tengo vigor, ya no tengo fuerza, ya no tengo memoria, ya se murió, o sea, estoy viuda y tienes que saber, ella dice que está vacía, pero tiene una vida. Y Dios aún en medio de eso puede hacer algo con su vida y lo va a hacer. Y no solamente tiene una vida, sino tiene una nuera como Ruth. Y no se está dando cuenta. Tiene una amiga. Y no solamente tiene una nuera como Ruth, sino tiene a Dios. Y ese es el antídoto de la amargura. Te amargas porque crees que estás vacío, que estás seco, que no tienes, pero se te olvida, si todavía tienes una vida y todavía queda gente a tu lado, pero sobre todo tienes a Dios. Lo que tiene vacío ella es su corazón. Y necesita regresar, que Dios lo llene de su amor. Ese es el antídoto de la amargura. El amor de Dios. El ser agradecido. Y versículo 22, así volvió Noemí. Esa es la clave. ¿Cómo vienes hoy? O sea, de pronto te sientes así, vacío, seco, amargado, como que has perdido cosas. ¿Sabes qué? La solución es volver. O sea, es volver. No importa cómo vengas, no importa cómo te sientas, la solución es volver. Y así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Y fíjate en qué momento llegan, al comienzo de la siega de la cebada. O sea, no solamente es el comienzo de la siega de la cebada, sino es un comienzo para ellas dos, un nuevo comienzo. Cuando Noemí se va hace 10 años, no había siega y había crisis, y cuando regresa, bendición. Lo que necesitas es regresar a Dios. Y ella regresa al comienzo de la siega, y el libro de Ruth son más o menos 10 años y 3 meses. 10 años que ellos se van y 3 meses donde Dios bendice grandemente. Y lo que hace la diferencia, regresa.
Así volvió Noemí y Ruth. Ahora, cuando Ruth llega, capítulo 1, es una extranjera. Pero lo que cambia todo, y no llegamos así todos a la iglesia, o sea, todos es tan extraño. Yo he visto el domingo entrar a gente. El domingo entró una familia con una niñita chiquita así. Y estaba yo sentado en la recepción con Sandy. Y yo estaba viendo los gestos de la niñita, ¿no? Y la niñita así, como... Y veía la tele y nada más así pelaba los ojos y los hacía chiquitos y se asomaba en el auditorio y como, o sea, ¿qué es esto? Esto es tan extraño. O sea, hombres y mujeres cantando canciones que ni están de moda en el radio, con una pantalla, con las letras, cerrando sus ojos, alzando sus brazos y después sentándose, abriendo un libro. O sea, ¿quién? Eso es arcaico. ¿Quién abre un libro? O sea, hoy todo es internet y video y Netflix. Y dicen que escuchan a Dios y que Dios los está llamando. Y escuchan historias. Y Ruth llegó así, pero con una convicción. El Dios de la Biblia es mi Dios. ¿Ya tienes eso en tu corazón, en tu mente? Y así, he decidido así, así voy a morir. Y el pueblo de Dios es mi pueblo. Son mis hermanos, son mis hermanas. Y así voy a morir. Y vamos a ver cómo, o sea, es una historia de amor. Fíjate, en medio de los jueces, de terribles cosas y crisis espiritual, cómo Dios en medio de eso es soberano y se va glorificando entre personas. Entonces fíjate, grandes tiempos vivimos en nuestro país, grandes tiempos de oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, en nuestros familiares, aún en la iglesia. Grandes tiempos vivimos. Entonces, Señor, tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso. Obra, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, en las iglesias, en los pastores. Señor, haz tu obra en tiempos tan, fíjate, porque en las tinieblas más densas, su luz resplandece con más fuerza. Y ahí queremos estar. Eso queremos ver. Y es lo que vamos a ver en 4 capítulos en el libro de Noemí. La próxima semana veremos cómo Noemí pasa de ser una forastera y una extranjera a una sierva. Y de una sierva al siguiente capítulo a ser una esposa. Es un libro de amor. Y de ser una esposa a ser parte del linaje de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en un capítulo hay tanta teología y tanta doctrina, pero sobre todo enseñanza para nuestras vidas. Y yo te pido hoy, Señor, para los que están aquí hoy escuchando, para Ruth, esta moabita, que era tan extraño todo lo que tiene que ver con Dios, el Dios de Israel, y los milagros, y los nombres, y las rutinas, y los ritos, era tan extraño, pero ella al escuchar, dice, ese quiero que sea mi Dios, y ese quiero que sea mi pueblo. Y con una convicción que solamente puede venir de ti, yo te pido, Señor, por los que hoy no han tomado esa decisión, porque su decisión le llevó a actuar y a ir y a morir ahí. Señor, que el día de hoy tú les des esa convicción y que tu Espíritu Santo, Señor, les convenza. Y te pido también, Señor, por las Noemís y los Noemís que de pronto, Señor, han perdido esperanza,
creen que han perdido cosas durante los años, posiblemente amargura en el corazón. Señor, que el día de hoy regresen a ti y puedan decir: Señor, lléname de tu amor, lléname de ti. Y que vean, Señor, que si aún los tienes aquí, aún así, que si aún están aquí, tienen una vida. Y tú en medio de esa vida puedes hacer grandes cosas. Y que se fijen, Señor, no en lo que han perdido, sino en lo que aún tienen. En la gente que está a su lado. En la gente, Señor, que aún les ama. Pero sobre todo, que tú eres Dios con nosotros. Y entonces, Señor, sus vidas y sus corazones y sus mentes y sus manos no están vacías, sino están llenas y completas en ti. Y Señor, te pedimos que entonces apliques tu palabra a nuestras vidas, a lo que estamos viviendo, y que sea el comienzo de este estudio, el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas, donde podamos ver, Señor, cómo tú en nuestro corazón estás haciendo tu obra y estás plantando la semilla, y esa semilla está siendo regada por tu espíritu y tu palabra, y entonces con paciencia dará fruto. Y te lo pedimos, Señor, que nunca se nos olvide que en tu historia de redención nosotros somos parte de tu historia. Aun cuando hemos cometido errores y hemos fracasado y nos hemos alejado, Señor, lo importante no es eso, sino que hemos regresado. Y hoy regresamos a ti, Señor, una vez más, con manos vacías para que tú las llenes. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.